Buenas tardes, doctor. Esperando que se encuentre de maravilla. Es un gusto, claro, saludarlo nuevamente por este medio y esperando también que esté pasando un excelente lunes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la teoría del caso, vamos a analizar un poco de lo que se trata, vamos a analizar también los elementos que la conforman y en un determinado momento también vamos a ver sus características y su utilidad. La teoría del caso es el planteamiento, teoría o visión que tiene cada una de las partes, tomando en cuenta tres elementos, es decir, el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio, con los cuales, bueno, cada una de las partes probará su dicho. Es decir, entonces, que cuando hablamos de la teoría del caso vamos a hablar de ese planteamiento metodológico que realiza cada una de las partes frente al órgano jurisdiccional, bueno, apoyándose de estos tres elementos que la conforman para poder comprobar o para poder persuadir a este órgano jurisdiccional de que la causa que se está defendiendo es la correcta. Esto, bueno, robusteciéndolo con las pruebas que también vamos a presentar o a desahogar en la audiencia. Vamos a hablar de que la teoría del caso consiste en subsumir los hechos, es decir, el elemento fáctico, dentro de la norma aplicable, es decir, el elemento jurídico, según los elementos de convicción recopilados. Aquí hacemos referencia a lo probatorio, de modo que permita construir una historia con significado penal relevante. Es decir, entonces, que esta unión de estos tres elementos nos van a ayudar a presentar un posicionamiento o una postura en la cual, bueno, al hacer referencia a un significado penalmente relevante, hablamos de que por medio de esta teoría del caso vamos a poder ya sea condenar a una persona o ya sea eximirla de responsabilidad penal. ¿Desde qué momento empieza a elaborarse la teoría del caso? Bueno, cuando hablamos del fiscal o del Ministerio Público, hacemos referencia a que se empieza a elaborar su teoría del caso a partir de la noticia criminal, es decir, la denuncia, la querella o su equivalente. Y posteriormente, bueno, durante la investigación se van a ir recopilando todos estos datos y medios de prueba o indicios que posteriormente van a ser desahogados. Y bueno, también junto con ellos vamos a establecer este elemento fáctico o va a establecer este elemento fáctico el fiscal. Hablando de la defensa, vamos a decir o decimos que esta persona, este abogado, va a empezar a elaborar su teoría del caso en el momento en el que tenga contacto con la causa penal o con los hechos que vayan a ser tendientes de constituir un delito. Vamos a hablar de las características de la teoría del caso. Bueno, en primer lugar hablamos de que esta teoría del caso debe ser única, es decir, el relato de los hechos debe ser uno solo, no debe realizarse estrategias contradictorias y por lo general tampoco subsidiarias. Es decir, que si desde un principio tomamos una postura, esa postura la debemos seguir manteniendo, o más bien dicho, la vamos a mantener hasta la audiencia, cuando se desahogue frente a este órgano jurisdiccional nuestra teoría del caso. Vamos a omitir también lo que pueda constituir una contradicción. Entonces, en ese sentido, bueno, no debe de haber contradicciones y se debe de tomar la misma postura de principio a fin. Vamos a hablar de que debe ser autosuficiente, es decir, debe ser capaz de abarcar y explicar al tribunal la mayor parte de los hechos comprendidos en el caso, de una manera satisfactoria. Debe expresar no solo los hechos fuertes, sino también minimizar las debilidades. Es decir, entonces, que esta teoría del caso debe de sostenerse ella misma. ¿Por medio de qué? Bueno, de nuestros tres elementos, ya sean los hechos, las cuestiones de modo, tiempo y lugar, también por nuestro elemento jurídico y por nuestro elemento probatorio, haciendo énfasis en que debemos de hacer resaltar todos estos hechos importantes, pero también debemos de dejar pasar inadvertidos o hacer que pasen inadvertidas las debilidades de dicha teoría del caso. También se establece que la teoría del caso debe de ser simple y clara, es decir, que se debe generar una historia fácil de aceptar y de creer,
A relatos más complejos, mayor exigencia probatoria. Es decir, entonces, que esta teoría del caso debe de ser fácil de creer, de aceptar y de analizar. Es decir, que no debemos de incluir ahí elementos que nos pueda o que en un futuro puedan ser una traba para el desarrollo de esta teoría del caso. Además de que también con eso evitamos la necesidad de tener que estar ofreciendo determinadas pruebas que, bueno, serían imposible a veces pues conseguir, ¿no? Vamos a hablar de que debe ser verosímil, es decir, que esta teoría del caso debe ser creíble. Esta teoría del caso debe de ser entendible y creíble por parte del órgano jurisdiccional. Va a representar los hechos más relevantes de una forma lógica, de una forma convincente. Vamos a hablar también de que debe ser flexible. Dice, debe poder adaptarse a los cambios del proceso sin cambiar radicalmente. Aquí hablamos de que esta teoría del caso, conforme se vaya desarrollando este procedimiento penal, va a tener que irse modificando, pero no debe de cambiar su esencia como tal, sino que se van a ir modificando tal vez porque se vaya agregando más información, pero no va a cambiar la esencia de la teoría del caso como tal. También hablamos de que debe de ser lógica, lo que habíamos hablado de que debe de ser verosímil, ¿no? Que por medio de esta teoría del caso se deben de deducir las consecuencias jurídicas dependiendo de los hechos que se hayan llevado a cabo, dependiendo de la conducta, y ver si tal vez pueda ser constitutiva de delito o si no, y con ello, bueno, poder advertir estas consecuencias jurídicas, que en el caso de que la persona sea culpable, bueno, va a tener consecuencias jurídicas como por ejemplo la cárcel, la reparación del daño, etcétera. Y si esta persona no llevó a cabo esta conducta, bueno, se va a eximir de toda la responsabilidad penal. Vamos a hablar de la suficiencia jurídica. Dice que esta teoría, desde el punto de vista del fiscal, debe cubrir todos los elementos positivos del delito para poder darlo por consumado, y desde el punto de vista de la defensa debe de dejar en evidencia que carece de alguno de los elementos positivos o en su defecto llenar los elementos negativos del delito para desvirtuar la acusación del fiscal. Así es, en ese sentido de lo que hablamos es de que el fiscal tiene que encuadrar perfectamente esta acción realizada con algún tipo penal. Pero ojo, si le falta algún elemento constitutivo de este tipo, entonces hablaríamos de que no se dio por consumado el delito. Sin embargo, si hablamos de la defensa, bueno, tenemos que hacer hincapié en que esta defensa debe de analizar y debe de poner atención a que falte un elemento positivo del delito para que así se pueda desvirtuar esta acusación. Es decir, ya sea que esta conducta carezca de un tipo positivo o que esta conducta esté constituida por elementos negativos. En ese sentido, bueno, la acusación del fiscal quedaría improcedente. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Bueno, al principio del video habíamos hablado de que esta teoría del caso se conforma por tres elementos: el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. En este momento, bueno, podemos hablar de lo que es el elemento fáctico. Dice que se refiere a los hechos que dan cuenta del caso a plantear, establece las circunstancias de tiempo, espacio y modo que concurren en el caso en particular. Se debe hacer hincapié en la necesidad de identificar hechos relevantes y susceptibles de ser comprobados. Es decir, entonces, que aquí estamos hablando como tal de un relato de los hechos tomando en cuenta estas situaciones o circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Y espacio también. Es decir, en dónde ocurrieron los hechos, cómo ocurrieron, a qué hora ocurrieron, qué fue lo que pasó, entre otras cosas. Y bueno, también de ahí debemos hacer destacar estos hechos relevantes. ¿Para qué? Para que en un futuro, bueno, podamos comprobarlos por medio de estos indicios que han sido recabados o de estas pruebas con las que ya contamos para solventar o robustecer nuestra teoría del caso y en este caso nuestro elemento fáctico. Vamos a hablar del elemento jurídico. Dice que alude a todo derecho aplicable a los hechos del caso en particular. El litigante debe ocuparse de todo lo concerniente a la acción, a la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad,
así como también las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Es decir, entonces, que aquí vamos a hablar de este tipo penal. Vamos a hablar, en el caso del fiscal, de poner atención o analizar que esta conducta se pueda encuadrar en cualquier tipo penal dentro de nuestra normativa. Y en el caso de que no esté encuadre, bueno, pues entonces se dirá que no existe delito, ¿sí? En el caso del litigante, bueno, debe de poner atención también a todos estos elementos que lo conforman para ver si sí en efecto se encuadra con algún tipo penal, y si no se encuadra, bueno, regresamos a lo que es el desvirtuar esta acusación del fiscal y, bueno, dejar improcedente la acción penal. Vamos a hablar del elemento probatorio. Este elemento probatorio se refiere al conjunto de elementos personales, documentales o materiales que demuestran un hecho que hemos tenido por cierto en nuestra teoría fáctica. Es decir, entonces, que dependiendo de estos hechos que se encuentren vertidos en nuestra teoría fáctica, bueno, también vamos a recabar indicios, datos de prueba, medios de prueba o pruebas que nos puedan ayudar a probar estos hechos. Es decir, si nosotros decimos que pasó tal cosa, entonces tenemos que demostrar pruebas que en efecto, bueno, demuestren que en realidad se llevó a cabo esta conducta o este hecho, que este hecho sucedió. En ese sentido, bueno, es muy importante destacar que las pruebas, pues para eso nos sirven, ¿no? Para poder probar lo que estamos estableciendo dentro de esta teoría del caso. Bueno, doctor, hasta aquí llega mi video. Le agradezco mucho todo este tiempo prestado al mismo. De antemano le agradezco el haber compartido estas 4 semanas en el aula virtual, y bueno, espero que siga pasando un excelente inicio de semana, un excelente lunes, y bueno, que el desarrollo de esta semana sea excelente para usted. Muchas gracias, excelente lunes.